Esther Jiménez, gracias por venir, gracias por tomar un café y conversar. Gracias a usted por la invitación, es un privilegio, es un gusto poder estar aquí con ustedes en este tiempo. Me gustaría decir que Esther es una princesa. Amén. ¿Y por qué, cómo y a qué se debe? Bueno, lo vamos a ir descubriendo y conociendo. Y vamos a hablar de ese tema también, si le parece, dentro de nuestra conversación. Sí. Pero queremos conocer a Esther desde los inicios. Y los inicios eran esos primeros pasos de niña, ¿no? ¿Dónde nació? ¿Dónde creció? Así es. Yo crecí en un pueblito pequeño que se llama Santa Clara. Está en el distrito de General Elizardo Aquino. Mis padres fueron cristianos ya después de tener 2 hijos. Y yo soy la sexta. Somos 9, 3 varones y 6 mujeres en casa. Hija de agricultores. Crecí haciendo chacra con mi papá. Y estudié, soy docente jubilada. Si voy a contar toda mi vida va a ser mucho. Soy docente jubilada, trabajé 25 años en la educación pública y me jubilé y sigo trabajando aquí en Villa Choferes del Chaco, Cruce Neulam. Estoy siendo docente catedrática en una institución cristiana. Qué lindo, ¿no? Qué lindo poder estar involucrado dentro del ministerio y también dando el aporte no solamente de lo que uno conoce como profesional, sino de lo que uno vive como cristiano, como, en este caso como hija de Dios. Así es. ¿Y qué hace que usted pueda venir al Chaco y pueda trabajar con los chaqueños? Mi esposo, que es Juan Carlos Jiménez, ha trabajado ya de soltero aquí 5 años. Entonces, él ama el Chaco. Y siempre me dijo, cuando nos casamos en el año 1993, diciembre del 93, él dice, tenemos que irnos alguna vez al Chaco. Y para mí la idea nunca fue venir al Chaco. Y yo siempre le dije, ¿por qué tengo que irme de mi casa, de mi pueblo, de mi iglesia? Porque vivo cerca de la iglesia. Siempre tuvimos allí nuestra casa y trabajamos también con las mujeres porque formo parte también de la Fundación Principios de Vida. Y estaba trabajando con cómo ser feliz con el esposo, la mujer que prospera. Y todo se iba yendo muy bien. Pero llegó un momento en donde algunas personas del colegio Éfata de Mariscal Estigarribia fueron a casa en el año 2000, 2004, por ahí, 2005. Y nos invitaron para venir a trabajar en Mariscal, en Éfata. Y yo me negué rotundamente, no quise venir. Incluso le dije a Dios, yo no sé por qué tengo que irme al Chaco, siendo que aquí en mi pueblo hay tanto trabajo. Y teníamos anexos a 11 kilómetros de casa, teníamos lugares donde en el interior trabajábamos y nos íbamos en moto, nos íbamos a pie y todo. Pero surgió después así que nosotros ya teníamos nuestro tercer bebé cuando hubo una situación muy difícil para nosotros. Y es en ese tiempo que Dios fue procesándome. Es en ese tiempo donde Dios hizo su trabajo conmigo. A veces pensamos que ya somos padres cuando le criamos ya 2 preciosos hijos, un varón y una nena. Pero no aprendí todavía a ser mamá con esos. Yo siempre dije esto. Ellos eran tan sanos, tan llenos de vida, tan talentosos, que era una satisfacción constante para nosotros como padres. Pero después cuando nació el último, que hoy tiene 19 años, con este sí, pasamos un proceso como familia. Y es después de ese tiempo que yo estaba lista para salir al campo de batalla. Entonces, eso es lo que en esta mañana también quisiera compartir.
Sí. ¿Y por qué no lo hacemos ya? Así va a ser. Yo tuve 2 pérdidas antes que mi hijo Emilio Natán. Y mis hijos tenían 7 años y 6 años, 7 años y medio y 6 años, porque ellos se llevan 1 año 4 meses, tenía el mayor cuando nació la segunda nena. Y después yo no me pude más quedar embarazada, o sea que a los 2 meses yo perdía. Y fue así que en ese tiempo mi hijo varón ponía su mano sobre mi panza y decía a Jesús, yo quiero un varón, un niño para que juegue conmigo. Un Y la hermanito. nena, un hermanito. Y la nena decía, yo quiero una hermanita. Y ellos oraron siempre, todas las noches oraban por mí. Y decían que ellos querían una nena y un varón. Y yo decía, ¿por qué no solamente uno vamos a pedir a Dios? Papá nos va a dar, pero uno. Entonces, Un mellizo ya es complicado, ¿eh? sí, un mellizo para mí era complicado. Y además era docente y trabajaba mañana y tarde. Y como que era cerquita a mi escuela y podíamos nosotros, si ellos están enfermos, venir a casa un rato o venir a amamantar, por ejemplo. Yo tenía ese privilegio y yo creo que fue un privilegio que eso tuve en una escuela pública. Y luego tuve un embarazo y a los 2 meses de vuelta en la escuela, a las 5 menos cuarto de la tarde, yo tuve una hemorragia. Y le alcé a mi hijo, que estaba, el mayor estaba en 1er grado. Y le alcé y le traje y manejé mi moto. Son 2 cuadras nomás, pero vine ahí. Entonces cuando llegué a casa, mi cuñada se acerca y me ayuda. Y yo ahí dentro del baño ya, en el sanitario, ya tuve la pérdida del bebé ahí. Y yo lloré toda la tarde, toda la noche. Estaba de duelo. Cuando vino mi esposo del colegio, porque él era catedrático y secretario del Colegio Nacional de mi pueblo, me dice, vamos al hospital. Y yo dije, no, no quiero irme, si ya todo terminó de vuelta. Pero fue así que le prometí que al día siguiente a la mañana íbamos a irnos. Y cuando me fui, la sorpresa era que había un bebé. Y me hizo escuchar el médico cómo latía el corazoncito de este bebé. Y ahí me dice, Esther, señora Esther, me dice, ahora se olvida que es ama de casa, se olvida que es enfermera, se olvida que es psicóloga, se olvida que es docente, se olvida de todo. Y va a acostarse hasta que este bebé nazca. Porque yo tenía placenta previa y unas cuantas cosas que científicamente ellos dijeron, conocen. Entonces, ahí fue mi proceso, porque yo soy una mujer muy activa y quedarme acostada desde toda la noche, las 24 horas al día, me era muy difícil. Y más todavía, cada mes yo tenía otra vez hemorragia, a veces a la madrugada, y mi esposo tenía que limpiar todo eso, todo lo que yo ensuciaba. Y era tan tremendo eso para mí. Había tantos pastores que vinieron por mi casa, que son amigos nuestros, y oraron por nosotros, por mí y por mi bebé. Había tantas cosas que ellos proclamaban sobre nosotros. Y alcancé 35 semanas y ya los médicos dijeron, este es el tiempo de sacarle al bebé, porque ya no iba a ser posible seguir teniéndole. Y salió él muy normal, según lo que ellos decían, 2,9 kilos, pero de ahí él no crecía. Él se quedó estancado. Cuando tenía 3 meses era una cosita en el baby C, era tan flaquito y demacrado que él no podía succionar, no mamó, no le gustaba la leche, solamente le gustaba otras cosas que yo le hacía probar un poquito, pero por el miedo y por todo lo que los médicos decían, un yogur no puede tomar un recién nacido. Sí. Y él quería yogur, porque yo le probaba y él con eso abría sus ojos y quería eso. Pero bueno, llegaron 3 meses y dice el médico de Friesland, es la colonia menonita donde yo me iba, consultaba todos los meses y a veces 2 o 3 veces al mes, porque mi hijo se ponía azul.
y se notaba que se ponía morado las uñas alrededor de la boca y todo eso. Y no crecía. Nosotros cuando miramos a un bebé le miramos, ¡ay, qué hermosa criatura!, decimos. Y la gente que venía, mis amigos, venían a ver, o en el hospital se acercaban a mirarle en el baby y todos se asustaban. Y se iban llenos los ojos con lágrimas, porque era tan flaquito. Se le notaban los huesos de la cara. Así estaba él. Y luego a los 3 meses el médico dijo, hasta aquí llegó mi sabiduría, yo ya no sé más qué hacer con esta criatura. Y llévenle, yo veo aquí que tiene un corazón muy dilatado, y mostró así una placa, nos mostró a los dos y dice, tienen que llevarle a Asunción. Y de ahí fue nuestro proceso. Asunción, nosotros prácticamente vivíamos en el IPS Central. Ahí estábamos internados. Y desde ese tiempo, una docena de veces fuimos de urgencia. Teníamos una vieja camioneta y con ese. Y la ruta era tierra y era bastante fea siempre. Se estaba haciendo la ruta de 25 de diciembre cuando eso, el asfaltado. Pero bueno, Dios preparó muchas personas que nos ayudaron ya en ese tiempo. Y estando en el hospital, él a los 1 año, 2 meses, se le dio todo el diagnóstico. Dice hipertensión pulmonar, cardiopatía congénita, desnutrición, algún tipo de síndrome. Decían que tenía 2 hernias en el ombligo y también en el izquierdo. Y tenía como un asma que ellos no sabían qué era. Pensaron que era fibrosis quística, se descartó. Se hizo muchos estudios. Después querían que yo ya envíe la sangre a Argentina o a Brasil, pero nosotros ya no teníamos. En nuestra arca no había dinero. Nosotros ya teníamos todo adelantado, los dineros ya sacábamos todo. Y ya vivíamos prácticamente de lo que Dios nos daba. Ese es el tiempo en que una mañana nos dice una cardióloga, tiene que venir una genetista para verle a esta criatura. Y casi dimos mi último dinero que tenía, 100,000 guaraníes en mi cartera. Después contábamos las monedas, casi ya no había. Viene otro y dice análisis de sangre otra vez fuera del hospital del IPS, porque ellos decían puede ser que salga mal acá por tantas contaminaciones. Entonces querían que enviemos en otro hospital privado. Y 480,000 costaba, eso era en el 2003. 480,000 era mucho para nosotros, no teníamos. Entonces yo tenía mi Biblia siempre en la cama y le dije, abrí mi Biblia a Jesús como si fuese que Él no sabía lo que estaba pasando. Y le dije, mira Jesús, le dije, ¿cuántas sanidades hiciste? ¿Cuántos te clamaban? Y yo estoy clamando día y noche, mi familia está clamando, mis hijos chicos están clamando. Y yo le leía cómo Jesús sanaba. Así le leía. Y había 5 personas allí que me miraban como una loca en el hospital, porque yo vivía ahí y tenía que agarrar las 2 manos de mi hijo. Tenía aquí una tablita, aquí otro. Todo moretones, lleno de moretones los bracitos de las agujas. De las agujas. Y tenía él 7 kilos cuando tuvo 1 año. No tenía todavía endurecido sus... Él no se paraba solo. Así estaba. Y una vez cuando vinimos, cuando tenía 1 año, 8 meses, salimos de urgencia de Santa Clara y hasta mi hermano, son líderes de iglesia, dijeron, este niño se va para no volver. Porque él estaba totalmente hinchado. Y le nebulizábamos 24 horas. Y yo hacía té de eucalipto y té de manzanilla para no poner los remedios fuertes, porque él no soportaba. Yo me daba cuenta que él se agitaba mucho. Y volviendo atrás, yo a escondidas le saqué muchos medicamentos con que los médicos le trataban, porque mi hijo lloraba tanto que no quería esos medicamentos. Eran amargos. Y le di yogur a escondida a los 3 meses, en cucharita, porque él se alimentaba con cucharita.
No podía succionar ni biberón ni nada. Entonces, todas esas cosas yo hice orando, clamándole a Dios. Entraba en el baño, le decía a mi esposo, un rato quédate con el bebé, yo voy a irme al baño. Yo me iba y me arrodillaba. Y oraba ahí en el baño y le decía, Jesús, dame sabiduría. Yo quiero sabiduría para saber qué hacer, cómo alimentarle, porque se va a morir de hambre. Mi hijo se va a morir de hambre. Yo sabía. Las nutricionistas decían, él tiene que tomar una leche tal, le mandaban traer de la Argentina, pero a él no le gustaba. Él derramaba y se bañaba con su leche, derramaba de la boca. Y cuando yo le daba yogur, eso era lo que le gustaba. Y le daba a escondidas. Entonces una enfermera también me dice, a escondidas y en secreto, no le cuentes a los médicos, pero si hay leche de cabra, si conseguís, dale. Y cuando nos íbamos en casa, yo le daba leche de cabra. Tenía un alumno de 3er grado que me ordeñaba su cabra y me traía en una botellita. Por 6 meses él tomó leche de cabra también. Y así nosotros hacíamos, pero tantas cosas pasamos con nuestros hijos, con él, con papá en la casa. Tantas noches sin dormir y tantas conversaciones. Tantas pruebas, ¿no? Tantas pruebas. Si yo miro atrás, son tantas cosas. Pero el Todopoderoso estaba enseñándome. Tenía que moldear mi carácter. Tenía que moldear el carácter de mi esposo. Y las canciones que cantábamos en el hospital, porque nosotros cantamos como familia, todos somos músicos. Y llevaba a mi esposo un cavaquinho que él tenía de soltero ya. Él dice que tiene como, no sé, 40 años ese cavaquinho. Y él usado ya tuvo en su mano. Y ese nos acompañó en el hospital. Y nosotros le cantábamos a mi hijo mientras él estaba acostado ahí. Y todos los niños estaban quietos cuando nosotros adorábamos a Dios. Y hasta las doctoras venían y se sentaban un buen rato para oír las canciones de adoración que nosotros hacíamos. Y era así también que yo le testifiqué a muchísima gente ahí. Le testifiqué de la sanidad, incluso oré por sanidad por muchos allí. Y muchos se sanaron, pero mi hijo estaba enfermo. Venía gente que yo no conocía a orar por mi hijo. Y cuando aquella vez que teníamos esto de hacer los análisis de sangre, yo le dije a Jesús, tú sabes nuestro dinero, no hay nada en nuestro bolso. Y le dije, Señor, si tú nos trajiste aquí, tú tienes que darnos ahora. Porque yo sé que tú eres dueño de la plata y el oro, pero nosotros dependemos de ti absolutamente. Y es ahí que alguien llega y dice, Emilio Jiménez, y trae de tu marido. De mi hijo enfermo. Sí. Del bebé. Emilio Natán. Emilio Natán, ¿no? Natán. Qué lindo, sí, ¿no? Y justamente le dimos Natán, el nombre Dios ha dado, porque Él nos dio. Uno se fue y después él decía que era una nena el que se fue. Él nomás eso decía. Mi hermanita ya está, porque yo le conté que ellos eran 2 y él decía que era su hermanita. Entonces, allí llegó 500,000 guaraníes en un sobre. Y era 480 que nosotros necesitábamos. Sobró 20,000 para el pasaje de mi esposo. Y él se fue volando a hacer lo que tenía que hacer. Y así es que Dios nos iba enseñando por el camino. Que no es lo que nosotros ganamos lo que solventa nuestros gastos, sino que es la providencia divina. Y nosotros en este tiempo aprendimos eso. Porque queremos decir, yo gano tanto, tanto y mis gastos son tanto. O administramos nuestro dinero como que es nuestro. Y nos decimos que Dios es el que provee. Y nosotros aprendimos que Dios es el que provee, no lo que nosotros ganamos. De verdad, nosotros trabajábamos honestamente, pero sabíamos que Dios era el proveedor. En difíciles situaciones, nosotros veíamos la mano extendida de nuestro Papá Dios. Qué interesante, ¿no? Qué lindo tener
esa experiencia con Dios. Qué lindo tener ese tiempo para que el Señor pueda estar moldeando. Y ser de testimonio y también ser de bendición para mucha gente, ¿no? Quiero hablar acerca de lo que significa una princesa. Un término especial y creo que es importante esa parte en la cual podemos conversar Sí. y ver que usted es una princesa. ¿Cómo y por qué? Mi nombre cuando yo nací dice que en el calendario venía María Magdalena para mi nombre. Mi papá cuenta eso siempre. Y luego a mi mamá le gustaba ese nombre para mí cuando yo nací. Pero mi papá dice, no, esta niña se va a llamar Esther. Y me pusieron Esther, por la cual yo estoy muy agradecida. Porque ahí más todavía me llena de satisfacción y de gozo nuestro Padre Celestial. Cómo Él fue preparando todo para que yo sea una princesa. Porque somos 6 mujeres y digo yo, ¿dónde iba a encontrar tantos nombres bonitos? Pero justo a mí me tocó ese nombre. A mí me tocó ese nombre. Y tenía mucha afinidad con mi padre, con mi papá terrenal. Ninguna de las mujeres que son mayores que yo no querían pedir permiso a papá. Pero ellos me decían, anda a pedirle permiso a papá, nosotros queremos ir en tal parte. Y yo era la que intercedía por ellos. De chica yo eso hacía. Y mi papá dice, ¿y por qué no vienen ellos a pedir? Y no sé, le digo, pero ellos me dijeron que yo pida permiso. Y yo era una niña de 12 años cuando eso, que pedía permiso por ellas. Y así yo fui creciendo y teníamos con mi papá mucho tiempo de salir juntos a caballo cuando hacíamos el ministerio de evangelismo. Mi papá, cuando se convirtió a los 25 años, él se hizo evangelista en su familia, en la comunidad y mucho más allá de la comunidad. 11 kilómetros nos íbamos a caballo, 14 kilómetros nos íbamos a caballo y yo con mi guitarra en la espalda y mi hermana menor atrás de mí en el caballo otra vez. Y hacíamos una campaña evangelística, mi papá predicando y nosotros cantando. Yo era segunda voz, mi hermana menor la primera voz, soprano. Y así nosotros crecimos. Y el Señor fue fiel con nosotros y fue fiel con mi papá al darnos a todos nosotros. Yo tengo 3 hijos y los 3 son músicos. Mi hijo mayor es profesional del CEMTA, se recibió en música, está haciendo su trabajo excelentemente, enseñando virtual y también en algunos conservatorios. Y le gusta lo que hace. Mi hija también toca violín, toca también el cello. Mi hijo menor es autodidacta. Él desde los 5 años, el hijo Milagro, tocó batería. Le regaló su tío una batería eléctrica y él desde los 5 años en la iglesia, con todo el grupo de alabanza, él era baterista. Y yo le decía, y cuando preguntan, ¿de dónde él aprende? Y le dije, yo le enseñé en mi panza. Pero él, sin embargo, es un excelente baterista. Y todos le preguntan si de dónde él tiene esa forma de tocar. Y no sé, dice él. Y yo le digo, decirle que es de Dios. Dios te enseñó y te dio. De chiquito, él cuando yo ponía los platos en la mesa, él con el tenedor, porque yo tenía siempre música, adoración, alabanza en mi cocina y él ahí estaba acompañando. Y una vez, ¡tas!, rompió mi plato. Perdón, mami, me dijo, 5 años tenía, cuando él rompió un plato de tanto que se estaba divirtiendo. De tanta música. De tanta música. Y ahora él toca guitarra. Él aprendió solo. Papá toca guitarra, mi esposo toca guitarra, pero
Él nunca se sentó a practicar con su papá. Él practicaba con YouTube, practicaba así. Y es un chico, anoche estuvimos cantando en Filadelfia, en el hotel, en una reunión de princesas justamente. Y es así que Dios nos mostró toda esa maravilla que Él tiene para nosotros. Todo ese desierto que pasamos, todo eso. Y cómo la princesa también puede pasar mal. Mi proceso como princesa, como Esther, como aquella Hadasa de la palabra de Dios. Ella también pasó tiempos de ayuno. Pasó tiempos donde tenía que hacer decisiones muy fuertes. Eso yo después ya me di cuenta de todo eso. De chica no dimensionaba todo eso, pero ahora de adulta he aprendido a mirar un poco atrás y miro mi camino, todo lo que el Señor permitió que yo atraviese y para qué fue. Todo esto no es que siempre estuve con la corona. A veces tuve que tirar mi corona a los pies del Maestro y humillarme y bajar muy bajo, como muchos no queremos hacer. Pero eso era necesario para que yo siga aprendiendo y para que yo, como mamá de 3 hijos y de un esposo que está también en el liderazgo, necesitaba seguramente. En el momento es amargo. Eso yo lo puedo decir a todos. En el momento de nuestro desierto, en el momento cuando cruzamos el valle, faltan muchas cosas. Pero Dios, nuestro Padre, se encarga de proveernos lo necesario para cruzar el desierto, para pasar el proceso. Y toda princesa, yo quiero hablarle a todas las princesas, toda princesa tiene también sus procesos, sus desiertos, sus valles. Y es ahí donde tenemos que tomarnos de la mano del Maestro. De otra manera no pudiese aprender las cosas que estoy teniendo. Hoy todo lo que tengo lo aprendí a los pies de mi Maestro. Y lo aprendí de la manera difícil. Lo aprendí de la manera amarga. Si las princesas están pasando mal, es porque van a ir creciendo. Y eso es lo que yo aprendí como princesa. Gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias por contarnos tus experiencias, por abrir tu corazón y porque vemos que Dios es real en tu vida, Amén. en tu familia. Que Dios te siga bendiciendo, que Dios siga tocando tu ministerio y que podamos tenerte pronto en otra conversación, en otro café y ver lo que Dios continúa haciendo en tu vida. Amén. Bendiciones. Muchas gracias. Isaías 57:15. Estaba meditando en esta semana y dice: yo vivo en un lugar alto y sagrado, pero también estoy con el humilde y afligido y le doy ánimo y aliento. Ese es el Padre que me dio ánimo y aliento. Y hasta hoy la fe de Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y uno más, Marcos 9:23, al que cree todo le es posible. Así es que todo aquel que me escucha, quiero decirle que tenemos que practicar la fe, depender de nuestro Padre, y al que cree todo le es posible. Amén. Bendiciones. Bendiciones.